Hola, buenas tardes. Hola. Vamos a esperar un momento a que se conecten con la mayoría. Está Juliana, está Cristina. Ah, llegué de primero. Ay, no. Hola. ¿Cuántos están? Faltan... Son 17. Hoy día sí tuvieron clase. Tuvieron clase presencial hoy. No, profe, fue No, virtual. también virtual. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Creo que por prevención. ¿Quién tiene COVID? Además de mí. Yo, buenas tardes. También tiene. Sí, me salí positivo el día martes de la anterior semana y sí me agarró bien feíto. Que tuvo escalofríos. Tenía fiebre, se me habían bajado full las defensas, tenía full dolor de garganta. Yo también, pero bueno, creo que han sido los 3 días peores, ya han pasado. Espero, Camila, que se recupere. Em, Vamos a ver cómo va todo la próxima semana. Nos quedan, en mis cálculos, voy a empezar a grabar, disculpen un momento. Ya. Está grabando, pienso, ¿sí, no? ¿O no? A ver, grabar No, no ya. está grabando. Listo. Recording in progress. Buenas tardes. Les decía, no, yo no estoy tampoco del todo bien. No es que pueda hablar mucho porque me duele mucho la garganta, pero igual, como estamos casi al final del ciclo, era conveniente reunirnos al menos un momento. Espero que los demás también que están delicados de salud se recuperen. Nos queda la semana del 25, del 26, y los exámenes eran la semana del 8 de agosto, ¿verdad? ¿O no? Así era, ¿no? Según yo es así. Sí, profe, del 8 al 12. Ya, listo. Bien, entonces yo les voy a pedir, todavía no es confirmado, pero no, mejor dejémoslos para la próxima semana. Está muy lejos allá, puede pasar cualquier cosa. Nos queda la unidad cuarta, que son 3 temas, que es el sueño, la sexualidad y emociones básicas. Y nos queda también algo que decir sobre el ascenso percepciones. No sé si de pronto aquí se me fue el nombre. Alguien faltaba de exponer y yo le dije que expusiera el tema de olfato,
Sí, profe, mi grupo. Ya, entonces ustedes van a exponer esa parte, pero yo quisiera que hoy día lo hagan. Zoila también estaba en ese grupo. Sí, profesor. Y yo también le escribí a ver si podía incluir a Pedro. ¿Y Pedro dónde está? Hola, buenas tardes, estoy aquí. Está bien, Pedro. Suena como que estuviera enfermo. Sí, un poco, la verdad. Bueno, Pedro, usted va a exponer con Zoila y con, ¿quién más era? Con, Y Angie, con Angie. Angie, ¿dónde está? Que no la veo. Presente. No la veo. Tiene la cámara apagada. No, profesor, está prendida. A ver. Profesor, disculpe, Gabriela Salazar dice que tiene problemas con el internet, dice que ya ahorita se conecta. Ya, listo. Ok. A ver, Angie. Es que Angie no solo le veo el cabello. Me falta Marlene. ¿Dónde está Marlene? Marlene. No está. Bueno. Vamos a dar paso. ¿Están preparados para la exposición sobre el ascenso de percepción olfativa? Angie, Sí, profe, ya proyectamos. ya entonces, bueno, vamos, antes de que comiencen ellos, ya mismo resolvemos algunas preguntas sobre la asignatura, preguntas de ustedes, nos organizamos de aquí hasta el final. Y también voy a colocar la asistencia, la voy a abrir en el EVA para que ubiquen esta asistencia allí directamente y también puedan hacer las anteriores. Vamos a ver si resulta. Pero traten de participar porque si no les va a falta. Al final también en las calificaciones hay que poner también el porcentaje de asistencia. Listo. profe, me sale que usted tiene que autorizar para permitir. Ya está. Ahí sí se logra ver, ¿verdad? Sí, se ve. Ya listo. Sentido del olfato. Se conoce, principalmente les daré un concepto que dice que se conoce como olfato a uno de los 5 sentidos que permite percibir y distinguir los olores. La palabra olfato es de origen latín de olfatus y capta hasta 1000 olores distintos. Ya, el funcionamiento, tenemos que los olores viajan por el aire, de ahí llegan, pueden ubicarse en la imagen, que de ahí llega a los orificios nasales y llegan hasta las fosas nasales. Ahí es donde la pituitaria amarilla se encarga de captar los olores y la información que recibe es enviada hasta el cerebro gracias al nervio olfático. Los olores clasifican en 10 categorías básicas. La primera es fragante, floral, la segunda leñoso, resinoso, la tercera frutal no crítico, 4 químico, quinto metolado refrescante, la sexta dulce, quemado, ahumado, 8 cítrico, 9 podrido y 10 acre y rancio. La estructura de la nariz es, número 1, la nariz. La nariz es el órgano del olfato situado en el centro de la cara. La parte interna de la nariz se encuentra por encima del techo de la boca. Número 2, las fosas nasales. Las fosas nasales se filtran y calientan el aire y humedecen el aire antes de que éste entre a los pulmones. Número 3, los cornetes. Los cornetes son formaciones mucosas y alargadas con base ósea situada en la pared lateral de las fosas nasales. Número 4, las vellosidades.
Estas funcionan como un filtro ante el polvo, el polen, los virus y las bacterias. Estas partículas se adhieren a la humedad y superficie, así que llegan a los pulmones, evitan que lleguen a los pulmones y que causen infecciones. Número 5, el bulbo olfatorio. Los bulbos olfatorios reciben información acerca de los olores y los envían al cerebro a través de los tractos olfatorios. Número 6, el nervio olfatorio. Los nervios olfatorios transmiten información del olfato por medio de la placa cribriforme hacia los bulbos y a su vez transmiten esta información a la corteza olfatoria. Número 7, la pituitaria. Esta se encuentra detrás de la nariz y puede producir que las hormonas afecten el crecimiento de las funciones de las otras glándulas del cuerpo. Número 8, las ramificaciones nerviosas. Estas transmiten los impulsos de las células olfatorias al bulbo olfatorio. Ya. El olfato y el gusto. El olfato y el gusto está estrechamente relacionado gracias a las papilas gustativas que le encontramos en la lengua. Estas son las responsables de distinguir los sabores. Muchas veces los olores son fundamentales para identificar los sabores más complejos. Un claro ejemplo tenemos entre una manzana y una pera, y podemos ver que ambos son dulces. Entonces es por ello que cuando no funciona correctamente nuestra capacidad olfativa, el paladar queda un poco como comprometido y no distinguimos bien el sabor. Gracias. Listo. Gracias. ¿Alguien más que falte de exponer algún tema? Bueno, solo una pregunta para que sus compañeros la tengan clara, porque, a ver, si me ponen atención, un momento después se van a confundir con la tarea que tienen, creo que es la última tarea, o la penúltima, no, creo que es la penúltima. No puedo hablar muy fuerte, o sea, y hablo muy despacio porque no puedo hablar bien. Hay que hacer un cuadro, me imagino, en 2 hojas, sobre comparar y diferenciar las sensopercepciones. Anoten las que ya hemos estudiado, no sé si las pueden anotar allí, que hemos visto, a ver si se acuerdan. Vimos visión, ¿verdad? Ya, vimos, ¿qué más vimos? A ver, ustedes. Oído. Audición, muy bien. Visión, audición, ¿otra más? El gusto. Vimos el gusto, ¿qué más? El olfato ahorita. Perdón. ¿Perdón? Olfato no estábamos viendo ahorita. Vimos olfato, van 4. ¿Qué más? Tacto, no hemos visto. ¿Perdón? Tacto. Tacto, creo que sí vimos, le puse una diapositiva muy rápida. Creo yo, si no estoy confundido. Entonces la vuelvo a poner, ya la voy a poner. Falta tacto, pero igual, escriban tacto, allí falta. Y movimiento. ¿Qué van a hacer ustedes? Estoy explicando la tarea. Lo que van a hacer es, pueden ser 2 hojas o 3 hojas, van a ser, eso ya es creatividad, porque la rúbrica les califico la creatividad. Ustedes van a poner, por ejemplo, en una columna la visión, en otra columna el movimiento, y van a poner, por ejemplo, una definición, van a empezar, si quieren, yo les estoy diciendo una propuesta, pero cada uno es libre de hacerlo. Definición, van a poner, por ejemplo, definición desde el punto de vista del sistema nervioso, es decir, fisiológicamente qué es, cómo funciona. Van a poner cuáles son los sensos receptores, dependiendo de la modalidad sensorial. Por ejemplo, si es visual, ustedes van a poner, pero claro, van a ir en una misma línea.
Si es visual, son los conos y los bastones, ¿verdad? Si es auditiva, ¿qué sería? Zoila. ¿Cuáles eran las células que eran sensibles a la... Las células ciliadas. Exacto, las células ciliadas, ¿ya? Por ejemplo, allí tiene, en el caso del olfato, los chicos que acaban de exponer, ¿cuál era? A ver, Angie y compañía. Disculpe, ¿puede repetir la pregunta? Angie, en el caso del olfato, ¿cuáles son las células que perciben o que son estimuladas por los olores? ¿Qué nombre tienen? La pituitaria amarilla. Sí, eso dijeron, como estructura, como célula. Bueno, allí le falta un poco, vamos a completar esa información. A nivel, ¿cuál otra sensopercepción teníamos? El gusto, ¿verdad? Era la lengua y dentro de la lengua, en diversas partes de la lengua, ¿qué habíamos dicho? Que habían unas células también que permitían que nosotros poseyéramos el gusto. ¿Cuáles eran? Ya, entonces, bueno, eso es una tarea que se las voy a dejar a ustedes. Va a ser así. Entre mejor lo tengan, o sea, que vaya clarito los nombres en este caso. ¿Qué es ustedes saben, yo ya les enseñé que era la transducción, ¿verdad? ¿Qué era la transducción, Yanela? El cambio de una energía ambiental a un impulso eléctrico. A un pulso nervioso. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a explicar la transducción de cada modalidad sensorial. Entonces van a poner allí, en ese cuadro que ustedes van haciendo, van a poner transducción. Si es visual, ¿cómo acontece esa transducción? Si es auditiva, ¿cómo acontece? Si es táctil, ¿cómo acontece? Si es del gusto, ¿cómo acontece? Si es del olfato, ¿cómo acontece? Si es del movimiento, ¿cómo acontece? Aunque el movimiento tiene sus particularidades. ¿Qué más podríamos poner allí? Aparte de la transducción, las vías que procesan el estímulo. Por ejemplo, en el caso de la visión vimos la retina, por ejemplo, la retina central, la retina periférica, vimos la mácula también, el lugar donde se concentra la mejor visión, vimos cómo pasa por el canal ocular, el impulso nervioso, donde se traduce. Vimos también cómo llega al cerebro en una imagen que es contralateral, ¿verdad? Entonces, esas cosas van a ir a buscar las diapositivas, que se las voy a dejar subidas, las van a revisar todas. Van a buscar también información adicional en Internet, se van a apoyar allí. Igual si usan material de Internet, por favor, si es página de Internet, tienen también que citarla y colocarla bien. Y así, si es un artículo o alguna otra cosa. ¿Está clara esa tarea? Profesor, una consulta. ¿Esto Un a momentito compu o a que mano? se me apaga el computador. Un momento.
Hola, ya listo. Me decían si era a mano o a computadora. Prefiero el trabajo a mano y que luego lo escaneen y lo suban. Sobre el portafolio les doy las indicaciones la próxima semana, pero vayan recogiéndolo, que tengo que preguntar algunas cosas sobre cómo es la modalidad de presentación del portafolio. Pero en el portafolio en principio va todo lo que ustedes han hecho. Si ustedes en clase utilizaron apuntes, les pido que los pasen a limpio para que no los presenten así, sino los pasen a limpio en unas hojitas y de pronto también lo pueden escanear y subir al sistema si es que el portafolio es digital. Entonces va todo lo que ustedes han hecho. Entre más cosas tengan, si yo veo que han tomado apuntes en clase, mejor se califica el portafolio. ¿Ya? Listo. Vamos a hacer unos 2 o 3 videos de los sentidos que faltan, de las sensopercepciones que faltan, para que visualmente logremos comprender algunos conceptos, ¿ya? Entonces les pido poner atención un momento. Si no se escucha, me avisan, si se escucha muy bajo. ¿Se escucha? ¿Hay sonido? Se escucha muy bajo. Ya, sí. Ahí estamos con el olfato. Un momento, porque no escucho yo. No se entiende, profe. ¿Se escucha o no? Ahí está todo el volumen. Chicos, soy yo, no se escucha, soy yo. No, no se escucha. No, yo No tampoco se no escucha escucho. tampoco. Ya, entonces, espera, un momento. Ya. Vamos a ver si ahora se escucha o no. ¿Se escucha? Hola, en esta ocasión voy a hablar del sentido del olfato, es decir, de los receptores sensitivos del olfato. Estos receptores, al igual que los receptores del gusto que hemos visto en otro vídeo, son de tipo quimiorreceptores. Los receptores del olfato se sitúan en la... Ese concepto de quimiorreceptores es muy importante, lo abarca para olfato y para gusto. Hola, en esta ocasión voy a hablar del sentido del olfato, es decir, de los receptores sensitivos del olfato. Estos receptores, al igual que los receptores del gusto que hemos visto en otro vídeo, son de tipo quimiorreceptores. Los receptores del olfato se sitúan en la cavidad nasal, obviamente en el epitelio nasal, que es de unos 3 centímetros cuadrados, y las células receptoras del olfato son de tipo neurona, como veis aquí dibujado. Esta neurona tiene un único axón que se va a prolongar hasta el bulbo olfatorio y allí es donde va a conectar con las células mitrales, que sería la neurona sensitiva de primer orden, que va a llevar la señal, va a convertir el estímulo químico en estímulo eléctrico y va a conducir esa señal eléctrica. ¿Ya vieron el nombre? Pero si quieren lo repito un poco. Va a prolongar hasta el bulbo olfatorio
y allí es donde va a conectar con las células mitrales, que sería la neurona sensitiva de primer orden, Células mitrales. va a llevar la señal, va a convertir el estímulo químico en estímulo eléctrico y va a conducir esa señal eléctrica hasta la corteza olfativa. Las neuronas sensitivas de este sentido no pasan por el tálamo, ya que la corteza olfativa está situada muy cerca del bulbo olfativo. Por donde sí pasan, o con las zonas del encéfalo con el que se tienen conexiones, es con el sistema límbico, en concreto el hipocampo y la amígdala. Por eso el sentido del olfato está muy relacionado con las emociones, ¿no? Y nos ayuda a evocar momentos de la memoria, momentos alejados en el tiempo. La otra parte importante de esta célula receptora sensitiva es la dendrita. Tiene una única dendrita, que es la que se proyecta hacia el exterior del epitelio, es la que estaría en contacto con el interior de las fosas nasales y que también tiene amígdala. Por eso el sentido del olfato está muy relacionado con las emociones, ¿no? Y nos ayuda a la olfativa. Las neuronas sensitivas de este sentido no pasan por el tálamo, ya que la corteza olfativa está situada muy cerca del bulbo olfativo. Por donde sí pasan, o con las zonas del encéfalo con el que sí que tienen conexiones, es con el sistema límbico, en concreto el hipocampo y la amígdala. Por eso el sentido del olfato está muy relacionado con las emociones, ¿no? Y nos ayuda a evocar momentos de la memoria, momentos alejados en el tiempo. La otra parte importante de esta célula receptora sensitiva es la dendrita. Tiene una única dendrita, que es la que se proyecta hacia el exterior del epitelio, es la que estaría en contacto con el interior de las fosas nasales y que también tiene una serie una especie de cilios, de prolongaciones, donde se van a situar los receptores, las moléculas de membrana receptoras de las partículas odoríferas. Esta célula sensitiva, como decimos de tipo neuronal, está embebida en el interior del epitelio, que tiene además las células de soporte, son estas naranjas, y las células basales. Las células basales van a ser las encargadas de regenerar las células sensitivas, que van a ser renovadas, van a ser eliminadas cada cierto tiempo. Estas células son fundamentales en la regeneración, pero lo importante de este sistema es que después las nuevas células sensitivas o receptoras sensitivas conecten con la neurona sensitiva primaria correspondiente, ¿vale? Esta unión es muy específica. En el establecimiento de estas nuevas sinapsis, una vez regenerada la célula, parece que intervienen las células de la glía envolvente, la glía que acompaña a estas neuronas en el bulbo olfatorio. Por eso hoy en día hay muchas investigaciones basadas en aislar estas células del bulbo olfatorio para trabajar con ellas en regeneración nerviosa. En cuanto a otras funciones del epitelio, pues sería la función de secreción del moco, ¿no? En el que van a estar disueltas las partículas odoríferas y en las que van a estar incluidas estas dendritas, y ese moco pues contiene principalmente agua, sales y proteínas de tipo anticuerpos o moléculas que ayudan a ligar las moléculas odoríferas que van a conectar después con los receptores de las dendritas. Nuestras células sensitivas tienen receptores que son capaces de reaccionar ante 400.000 moléculas diferentes, de las cuales, curiosamente, el 80% generan olores desagradables. Sin embargo, igual que pasa con los sabores, el conjunto de olores se pueden clasificar en 6 tipos principales, que son alcanforado, floral, etéreo, pútrido, acre y almizcleño. Voy a explicaros ahora lo más importante en realidad de este tema, que es cómo se transduce la señal y qué está pasando en la membrana de los cilios de estas dendritas. Vamos a amplificar aquí esta membrana. Esta es la membrana plasmática, esto sería el medio extracelular y esto es el citoplasma. En esta membrana se van a situar los receptores odoríferos, que son receptores de tipo GPCR, es decir, están ligados a proteína G. Estos receptores fueron descubiertos en 1990 y sus descubridores recibieron el Nobel por este hallazgo en el año 2004. Son tan importantes, es tan importante el sentido del olfato, que en vertebrados existen unos 1000 genes distintos, que suponen entre el 3 y el 5% del total del genoma. En humanos existen unas 400 proteínas diferentes, 400 receptores diferentes. Un receptor es capaz de reaccionar ante diferentes sustancias
diferentes moléculas odoríferas, sin embargo, cada célula sensitiva tiene un único tipo de receptor. Va a ser después el sistema nervioso central, la corteza olfativa, el que va a codificar el conjunto de señales que recibe en diferentes porcentajes a partir de diferentes células y nos va a generar la percepción de un determinado olor. Bueno, en cuanto a cómo funciona este receptor, os decía que está ligado a proteína G y cuando la molécula odorífera activa el receptor, la proteína G se va a activar y lo que va a hacer es activar a una enzima de membrana que es la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa, como ya sabéis, va a convertir el ATP en AMP cíclico. El AMP cíclico es un segundo mensajero. Lo que esto implica es que va a amplificar muchísimo la señal. A partir de una única molécula odorífera, la transducción de la señal va a ser enorme y la célula, al activarse, liberará neurotransmisor. Este AMP cíclico en esta ocasión lo que va a hacer es activar un tipo de canal iónico. Este sería un canal iónico de tipo CNG, que es un canal catiónico dependiente de nucleótidos cíclicos. Es decir, el AMP cíclico va a activar, va a abrir este canal y es un canal para 3 iones, para el sodio, el calcio y el potasio. De manera que, voy a poner naranja para que se vea bien, el sodio y el calcio van a entrar en la célula movidos por sus gradientes electroquímicos. El potasio saldrá de la célula, pero la entrada de sodio y calcio es mayor porque tienen mayor FEM, como ya sabéis, y esto generará una despolarización de la célula nerviosa. La célula será despolarizada. Para potenciar esto, además, el calcio tiene otra función, que va a ser la de abrir un segundo tipo de canal iónico, un canal para el cloro. El cloro va a salir de la célula movido también por su gradiente electroquímico y esto va a contribuir aún más a la despolarización de la célula. La célula, una vez despolarizada, transmitirá a través de potencial de acción, ¿no? Se despolarizará en las zonas de las dendritas, en el cuerpo celular, y si esta despolarización es suficientemente grande, que gracias a este sistema de amplificación de señales es fácil que lo sea, generará un potencial de acción que se transmitirá por el axón y provocará la liberación de neurotransmisor, generando por tanto ya la excitación de la célula nerviosa. Y esto es todo. Si este vídeo os ha gustado, no olvidéis darle al like y... ¿Qué rescatar? ¿Alguno? ¿Me escuchan? Sí. Ustedes saben, a mí hay una cosa que lo voy a decir de todos los sentidos, pero que también en el olfativo cobra una relativa importancia mayor. Normalmente en el mundo de las sensopercepciones entra mucho la subjetividad humana, es decir, que aquella frase de que todos vemos lo que queremos ver o todos escuchamos lo que queremos oír es un poco verdad y un poco mentira. ¿Por qué es un poco verdad y por qué es un poco mentira? Porque el ser humano siempre, o nosotros los seres humanos, tenemos una carga de subjetividad que le inyectamos a la realidad que nosotros percibimos del mundo exterior. Con el olfato, no, como en el video se subrayaba, no pasa por las regiones talámicas, no tiene conexiones con las regiones talámicas, debido a que está colocado en el lóbulo temporal. Tiene más relación con el sistema límbico, especialmente con el hipocampo y con la amígdala, que es lo que la señora citaba allí. ¿Esto qué quiere decir? Que a nivel olfativo existe una carga mucho mayor subjetiva de nosotros, a nivel de tipo emocional, es decir, por eso nosotros relacionamos olores a personas, ciertos olores nos traen recuerdos, ciertos olores pueden ser para nosotros traumáticos o de acontecimientos vividos, ciertos olores pueden ser también muy gustosos, por eso a una persona ciertos olores les parecen extravagantes, de que a algunas personas gusten y a otros no. Pero entonces allí entra mucho esa subjetividad porque está cargada mucho de la emoción. Entonces, solamente para subrayar eso una vez más, ¿no? La relación que tiene el sistema olfativo
con el sistema límbico, especialmente con el hipocampo y con la amígdala. Por eso su subjetividad mayor y por eso toda la riqueza que nosotros a veces le ponemos a las cuestiones, a los olores, a lo que percibimos, porque viene cargado de mucha emoción y emotividad. Listo, voy a poner ahora de seguirme en mi canal de YouTube. Voy a poner el del gusto para tener otra idea sobre aquel. ¿Dónde está? Voy a dejar de compartir un momento. Ya lo coloco. Listo. Nuevo Head & Shoulders Thermo Sensitive. Descubre su fórmula con extractos de sábila. Profe, no está compartiendo pantalla. Crecimiento puede ser falta de vitamina B. Con Neurobion olvida estas molestias. Consulte a su médico. Hola, en este vídeo voy a hablaros de la fisiología del gusto. Los receptores para el gusto son de tipo quimiorreceptor, igual que los del olfato. Y en este caso están alojados principalmente en las papilas gustativas de la lengua, que serían estas invaginaciones en la superficie dorsal de la lengua, aunque también existen células receptoras en el paladar, la laringe y la faringe. Estas células están agrupadas en unas estructuras llamadas yemas gustativas, que, como digo, se localizan aquí en el interior de las fosas que suelen ser unas 50 a 150 células, son de tipo células epitelial especializada. Y como veis, en la región apical, todas estas células tienen una gran cantidad de microvellosidades que confluyen en una estructura conocida como un poro. Es el poro de la yema gustativa, que es por donde van a penetrar las sustancias químicas disueltas en la saliva. En las microvellosidades de estas células es donde se van a alojar los receptores de membrana sensibles a las diferentes moléculas químicas. Cada una de estas células puede tener receptores para moléculas diferentes. Las células de las yemas gustativas van a hacer sinapsis con neuronas de primer orden, neuronas sensitivas de primer orden, cuyos axones formarán parte del nervio gustativo, que en este caso llevarán la información eléctrica en primer lugar hacia el tronco del encéfalo y de ahí a través de neuronas de segundo o tercer orden llevarán la información hasta la corteza somatosensitiva u otras regiones del encéfalo. La yema gustativa está, por supuesto, alojada en un epitelio formado por células de soporte, pero también contienen células basales, las que he representado en naranja. Las células basales van a ser las encargadas de regenerar las células sensitivas para el gusto. Estas células van a ser renovadas cada 2 semanas aproximadamente. Para ello, las células basales van a recibir, parece que van a recibir señales de regeneración desde las células sensitivas. ¿Vale? Las neuronas sensitivas enviarían señales de activación de estas células basales, las cuales van a ser capaces de regenerar pues, tanto el epitelio de soporte como sobre todo el epitelio receptor, la yema gustativa. Aunque los receptores sensitivos para el gusto en el ser humano contienen receptores para ser capaces de distinguir entre 4.000 y 11.000 moléculas diferentes, en realidad los sabores que somos capaces de diferenciar se agrupan en 5 categorías, que son el sabor dulce, salado, ácido, amargo y umami. Umami significa sabroso y se debe a moléculas como el L-glutamato, que está presente pues, en carnes, en quesos, ¿no? En alimentos sabrosos, pero que también se utiliza como potenciador de sabor en muchos alimentos procesados. En algunos trabajos se está hablando de un sexto sabor, que sería el sabor graso, o grasas, porque parece que se están encontrando receptores específicos para los ácidos grasos en las células gustativas. Por otro lado, la percepción o codificación del sabor que hace nuestro sistema nervioso central no depende solo de las células sensitivas del gusto, sino que también es acompañado por la activación de los quimiorreceptores del olfato.
Todos habéis experimentado que si anulamos el sentido del olfato hay algunos alimentos que cambian radicalmente de sabor. Entonces es el conjunto de la activación de estos receptores junto con las de las moléculas del olfato provocado pues, por aquellas sustancias químicas que escapan del propio alimento o en el proceso de masticación que llegan hasta las fosas nasales que van a generar esa percepción del sabor. Y además hay otros receptores que detectan cosas como la textura, temperatura de los alimentos, que parece que también van a formar parte de ese conjunto de señales que nuestro sistema nervioso central interpretará como un sabor determinado. Por último, y como detalle curioso, también decir que hay otros sabores como el picante, que son debidos a moléculas como la capsaicina, que en realidad no están activando ningún tipo, o de momento se cree que no activan ningún tipo de receptor sensitivo para el gusto, sino que activan receptores para el dolor. Y dicho esto, vamos a pasar a ver cómo funciona realmente el mecanismo de transducción de señales desde la molécula química que reacciona con la célula gustativa a la comunicación con la fibra sensitiva que va a enviar la señal a nuestro sistema nervioso. Y en este caso vamos a agrupar los sabores en dos tipos de mecanismos, puesto que la célula sensitiva va a contener dos tipos de receptores. Por un lado vamos a ver la célula sensitiva para el sabor salado y ácido. En ambos casos, los receptores alojados en la membrana de esta célula sensitiva son de tipo canal iónico, mientras que en las células para el sabor dulce, umami y amargo, los receptores sensitivos son de tipo GPCR, es decir, receptor ligado a proteínas. Como hemos dicho, el salado y el ácido responden gracias a receptores de tipo canal iónico. Los receptores para el salado van a ser sensibles a las diferentes concentraciones de sodio. Estos canales, cuando aumentan las concentraciones de sodio, se van a abrir y el sodio va a entrar en la célula sensitiva provocando su despolarización. La despolarización del sodio lo que va a provocar es la apertura de los canales de calcio, provocando la entrada de calcio y, como sabéis, el calcio lo que va a hacer es activar la exocitosis de las vesículas cargadas con neurotransmisor. Estas vesículas van a liberar el neurotransmisor a la hendidura sináptica. El neurotransmisor en este tipo de células es la serotonina. Y lo que va a hacer es activar a la neurona sensitiva que convertirá esto en una señal eléctrica. Curiosamente, altos niveles de sodio, elevados niveles de sal, van a provocar la activación no de este tipo de receptores, sino de receptores para el dolor. Por eso, la mayoría de las especies rechazan los alimentos con un exceso de contenido en sales. En cuanto al sabor ácido, que es provocado por protones en el alimento, los receptores para estos protones son también de tipo canal iónico, receptores ionotrópicos, y lo que no está tan claro es si estos canales dejan entrar sodio, son canales para el sodio activados por protones, o si dejan pasar directamente los protones. En cualquier caso, lo que tenemos que saber es que el aumento de protones o la presencia de protones en la saliva va a activar estos canales iónicos que van a provocar la entrada de iones positivos que despolariza la célula y de igual manera va a entrar el calcio, como hemos visto aquí, y se va a provocar la exocitosis de la serotonina. Como curiosidad, decir que muchas bebidas carbonatadas, es decir, que contienen CO2, van a activar los receptores para el sabor ácido, ya que en la saliva hay un alto contenido en anhidrasa carbónica extracelular que va a convertir este CO2, junto con el agua, en ion bicarbonato y protones, y estos protones van a activar, por tanto, estas moléculas. En cuanto a los otros tres sabores, como os decía, lo que tienen en común es que todos van a activar receptores de tipo GPCR. Es decir, receptores acoplados a proteína G. A esta proteína G se le llama gastucina. De esta forma, cuando moléculas responsables de estos sabores, cualquiera de ellas se unen a estos receptores, se va a activar la proteína G unida a ellos y esto a lo que va a llevar es a la activación de la fosfolipasa C, una proteína de membrana que va a convertir el inositol bifosfato en diacilglicerol, que se mantiene unido a la membrana, e inositol trifosfato. El inositol trifosfato lo que va a hacer es activar la salida de calcio desde el retículo endoplásmico. Y este aumento de los niveles de calcio es lo que va a provocar
la exocitosis de las vesículas cargadas de neurotransmisor, que en este tipo de células es el ATP. Este neurotransmisor igualmente va a activar a las neuronas sensitivas con las que hacen sinapsis en este espacio sináptico. Para terminar, deciros que para algunas sustancias, como la menta, la canela o la capsaicina que decíamos antes, que estimulaba receptores para el dolor o células para el dolor, en este caso se ha visto que existen receptores para estas moléculas en las propias neuronas sensitivas de primer orden alojadas en las yemas gustativas. Y esto es todo. Si te ha gustado este vídeo, no dudes en darle al like y en suscribirte a mi canal. Ya listo. Sobre esos dos temas, no es que tienen que aprenderse todo eso de memoria, yo trato de hacer lo más sencillo posible. Entonces, ¿qué es lo principal? Sobre cuestión del gusto, el gusto y el olfato. Definir como definición qué es la sensopercepción del gusto, o en caso también del olfato. Ubicar el proceso de transducción, es decir, dónde y cómo se llaman las células que vienen estimuladas, sea a nivel olfativo o sea a nivel también gustativo. Son químicos receptores. Entonces, explicar la transducción, explicar el concepto, explicar las vías también, y explicar, por ejemplo, los sabores, un poco así, muy, muy superficialmente. Eso es todo lo que iría para el examen. En esta parte, siento que visión y audición son más complejos, hay que estudiar más. Gusto y olfato me quedo con poquita cosa, solo lo que les he dicho, no necesitan, porque tampoco, salvo en algunas patologías bastante extrañas, que si las hay, podría haber dificultades o podría haber alteraciones de procesos olfativos y gustativos, ¿no? Pero no son muy comunes. A nivel de la visión sí, porque a nivel de la visión puede haber, por ejemplo, alguna persona puede tener una alteración de tipo esquizofrénica, ¿verdad? Puede tener también un tipo de agnosia. La alteración puede ser también de tipo psiquiátrica, que tiene que ver más con una cuestión de base genética ambiental, que podría explicar ese tipo de fenómenos o realidades un poco paranormales. Entonces, ponerle más atención a visión y audición, porque es mucho más la información, un gusto y olfato así. Y ahora vamos con movimiento. ¿Me siguen? ¿Están allí? Hola, ¿me escuchan? Sí, profesor. Vamos a ver si encuentro a nuestro amigo Mariano Sigman. Ya lo conocen, ¿verdad? Él había visto que tenía... El lenguaje no nos tocó ahora, el lenguaje pertenece a neuropsicología. Ya, vamos a escuchar este momento. La Universidad de Investigación e Innovación de México, MIX, llega a Ecuador con una propuesta académica de ¿Qué es lo que hacemos desde que nos despertamos hasta que nos dormimos? E incluso también cuando estamos dormidos. ¿Qué es lo que hacemos hasta desde antes de nacer? Nos movemos. Todo el tiempo nos movemos. ¿Y quién controla ese movimiento? Nosotros, que nuestro cerebro.
Este tema sí va a entrar en examen, porque es un tema muy importante dentro de la materia, entonces a este sí lo vamos, yo incluso voy a poner una diapositiva luego del video, entonces les pido que estén atentos y no se pierdan por allí. Te pido que juntes los dedos así, entrelazados, y levantes los dos índices. Un poquito más separados, más o menos como estoy yo. Separate un poquito más las manos, más o menos. Es lo mismo, no pasa nada. Tiene la cabeza al revés. Ahí va, ahí va. Relajado. Ahí va, perfecto. Imagínate que en la punta de los índices tenés dos imanes, y concentrate en eso. La punta de los índices que tienen imanes súper poderosos y se atraen, los índices se juntan y no los puedes parar. Se siguen poniendo, parece que se van a juntar de tanto que se atraen. No se están moviendo, ¿no? No. Se están moviendo solos, no se están moviendo, ¿no? No. Epa, no los quieran separar. Si se quieren juntar, se quieren juntar. Sin que vos los muevas, se acercan. Me acerca. Epa, ¿qué está pasando? Se mueven solos. Se acercan y se van a juntar, atención. Y se pararon. ¿Qué pasaba? No sé, como que yo trataba de concentrarme en que no, pero los veía ir igual. ¿No los veías? ¿Y qué pasó? ¿Qué sentías? Se acercaron solos. ¿Vos los veías? No, ¿qué sentías? Como que se juntaban. Qué cosa rara, ¿no? Sí. ¿Qué le ha pasado? La mente. El movimiento es la única forma que tenemos de modificar el mundo que nos rodea. Todo sucede a través de las contracciones musculares. Piensen, por ejemplo, en la comunicación. Para hablar hace falta mover los músculos de la garganta. Para la comunicación gestual, o para escribir, hace falta mover los brazos y las manos. Entonces, si el movimiento es tan importante, ¿sabemos cómo hace el cerebro para controlarlo? La cosa es más difícil de lo que parece. Un grupo de amigos jugando al deporte más popular del planeta. En este momento hay mecanismos de movimiento mucho más complejos de lo que imaginamos. Corner. La pelota vuela hacia el área. Los ojos del jugador la siguen atentamente. A pesar de que la pelota se mueve, sus ojos son capaces de seguirla suavemente. Está usando un circuito cerebral completamente dedicado a seguir objetos en el campo visual. Al mismo tiempo, hace predicciones sobre dónde va a terminar la pelota. Teniendo una posición estimada de dónde va a estar la pelota, su corteza motora arma un plan, la secuencia de movimientos que van a realizarse. Una copia de ese plan bajará por la espina dorsal para ser ejecutado, y otra copia irá a la corteza somatosensorial para hacer una predicción de lo que nuestro cuerpo debería sentir si el movimiento se ejecuta correctamente. A la escalofriante velocidad de 550 kilómetros por hora, salen los impulsos nerviosos en dirección a los músculos. Cada impulso se traducirá en la contracción de un grupo de fibras musculares. Cada fibra se contrae en el momento y con la tensión adecuada para generar un movimiento fluido y coherente. Comenzado el movimiento, empiezan a subir por la espina dorsal las señales de nuestra piel, músculos y articulaciones que nos informan cómo se está ejecutando nuestro plan motor. Señales de presión del pie contra el botín al iniciar la carrera, el viento en la cara, la tensión en los gemelos y cuádriceps al momento del salto, el piso despegándose de los pies y finalmente la pelota golpeando la cabeza. Esas señales se comparan con la copia del plan motor que había sido enviada a la corteza somatosensorial. En el instante del cabezazo, el jugador siente si la acción que ejecutó es la que esperaba. Sabe con cierta probabilidad si va a hacer gol o no. Vamos a hacer un juego. Dale, seguí esta moneda con la mirada.
¿Cómo sería? Bastante borrosa, no la puedo dar con claridad. Bueno, ahora vamos a hacer el juego inverso. Yo voy a dejar esta moneda quieta y sos vos el que movés la cabeza y tratás de mirarla. Ahora ¿cómo la ves? Ahora nítida, me muevo como me mueva, la veo siempre perfecta. Sí, lo que pasa es que en el primer caso era yo el que movía la moneda y por lo tanto tu cerebro no podía predecir el movimiento. Cuando el cerebro no puede predecir el movimiento, la mirada no está dirigida exactamente al punto en el cual está la moneda y por lo tanto se ve borrosa. Pero en el segundo caso yo me movía todo el tiempo y la veía perfecta. Sí, esto sucede porque cuando vos te estás moviendo, tu cerebro te indica, envía una señal advirtiendo este movimiento. En tal caso, los ojos pueden activamente corregir para que la moneda esté siempre en el centro de la mirada. El ejemplo más claro es la gallina, o en este caso un gallo, que no puede mover los ojos y por lo tanto, cuando mueve el cuerpo, el cerebro calcula su movimiento y lo compensa moviendo el cuello para dejar fija la cabeza, y al dejar fija la cabeza, lo que logra es estabilizar la imagen. Primero, voy a pedir algo muy sencillo. Agarra estos dos marcadores como si fueran el manubrio de una bicicleta. Vamos a agarrar estos marcadores así, un poco más arriba, junta las puntas. Y ahora te pido que juntes las puntas y empieces a hacer fuerza. Junta estas dos puntas y haces fuerza. Mucha fuerza. Más fuerte. Vamos, fuerza acá. Vamos, fuerza, fuerza. Se junten bien las puntas. Ahí está. Empujalo de un marcador contra el otro. Más fuerza. Es un rato largo, ¿eh? Un poco más, un poco más. Perfecto. Un poquito más. ¿No estás haciendo fuerza? Fuerza, 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 fuerza. Ahí va, muy bien. ¿Estás haciendo toda la fuerza que puedes usar? Estás haciendo poca. Puedes un poquito más. Ahí va mejor. Ahora te voy a pedir que muy despacito trates de separar las puntas de los marcadores. Muy despacito. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¡Ah, qué impresionante la fuerza! Separados. Vamos, fuerza. Bueno, pero separados, despacito, pero sepárense. ¿Y qué pasa? No se puede. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, qué pasó? Se atraen. Son como dos imanes. Parece magnético. ¿Qué pasa? Se pegan. Dale, despacito. No se puede. ¿Por qué no se puede? No sé. Ahí está. Sentía como si tuvieran un imán que las mantenía unidas. Y como ves, no los tienen. No lo tienen. El cuerpo tiene una situación de reposo, neutral, que es interpretada por el cerebro gracias a la información que le viene de los músculos y de las articulaciones. ¿Pero qué pasa cuando estamos un rato sosteniendo los marcadores? De pronto sentimos que en la punta del marcador hay un imán y no lo podemos separar. ¿Por qué ocurre esto? Luego de un rato, ¿cuál es la situación? Estamos con los músculos tensionados, pero los brazos quietos. Y el cerebro interpreta que esta es la nueva situación neutral. Luego le damos la orden de separar los brazos y volver a la normalidad. ¿Pero qué es la normalidad ahora? Estar con los bíceps tensionados y los marcadores juntos. Por lo tanto, al cerebro le cuesta salir de esa nueva neutralidad y volver a esta situación correcta. Al no ser conscientes, al no ser voluntaria esta contracción de los bíceps, lo interpretamos como que es un orden que viene de afuera, y entonces sentimos que los marcadores se están atrayendo entre sí. Nos subimos a la trepadora, nos amacamos, nos tiramos por el tobogán. Pero ¿cómo aprendemos a movernos? ¿Cómo sabemos el tipo de movimiento que tenemos que hacer en cada caso? En algún momento queremos caminar, queremos subir una escalera y de pronto lo estamos haciendo. Lo que es seguro es que la intención del movimiento es algo voluntario, queremos subir esa escalera. Pero las órdenes que da el cerebro para la secuencia de movimientos, para la activación e inhibición de los músculos, es completamente inconsciente, es algo involuntario. Cuando comenzamos a movernos, necesitamos algo que imitar. Necesitamos ver el movimiento, tal vez ver el de nuestros padres o de nuestros amigos, o nuestros propios movimientos, y así comenzar a repetirlos. Es en esa repetición cuando se produce el ajuste fino del movimiento que queremos hacer. En algún momento de nuestra vida comenzamos a movernos y después no paramos nunca más. Todos nuestros movimientos empiezan acá, en la corteza motor.
La corteza motora primaria se encuentra en una franja de cerebro en forma de vincha y está organizada más o menos como un mapa de las partes del cuerpo. Las partes que requieren movimientos más finos están representadas con una mayor superficie de la corteza. Así, las manos, los labios y la lengua se llevan una porción mucho más grande que, por ejemplo, los pies. En esta parte del cerebro y en sus áreas adyacentes se crean los planes motores que luego ejecutamos. Para poder realizar cualquier movimiento con éxito, nuestro cerebro necesita la información que le devuelven los sentidos, principalmente la visión. Sabiendo esto, podemos hacer un juego para despistarlo. En este caso, contamos con la colaboración de jugadores profesionales de básquet, del Club Atlético San Lorenzo de Almagro. ¿Cómo vamos con ustedes, pibes? ¿Probamos? Vamos, al bar. Aparentemente, estos jugadores están muy afilados, invocan todos los tiros libres. Muy bien, muy bien. Ahora la complicamos. Dale, ponete estos anteojos. Veremos si logran mantener su nivel utilizando estas antiparras especiales. Y ahora, a ver cómo son los tiros libres. Dale. Raro, raro. ¡Epa! Venimos mal, ¿eh? ¡Epa! ¡Epa! ¿Ves el aro? Sí, pero... No, sí, casi. Está un poquito más acá. Evidentemente, las cosas son muy difíciles. Estamos lejos, ¿eh? ¿Seguimos? ¡Ajá! Parece que no lo estamos invocando. ¿Qué pasa? Parece que ganaron, pero después... ¿Cuál es el truco? Estas antiparras científicas desvían la luz en un cierto ángulo. Los jugadores ven el aro enfrente de ellos, pero sin embargo no lo está. Piénsalo así, mirando bien, y no la estás tirando bien. Bueno, muy bien, nos estamos acercando. Sí, pero después. Increíblemente, el cerebro puede adaptarse a esta nueva realidad. Modifica las órdenes que envía a los músculos para que la pelota entre en este nuevo aro fantasma. Muy bien. Bueno, ahora que ya sabéis dónde está el aro, sacate los anteojos. Y rápidamente tratá de tocar de nuevo. ¡Opa! Se fue para el otro lado esto. ¿Probamos otro más? Dale. ¿Qué pasó? Sacate los anteojos. Ahora, sin pensar mucho, dale de nuevo. Ahora te va a salir fácil. ¡Epa! Ahora sí. ¿Qué pasa? Ahora sí. Dale. Se fue para el otro lado. A ver. El aro se te debía. Dale. Bien, fácil o difícil. Ahora vamos a ver un mundo con unos anteojos locos que nosotros armamos. Toma, lo puedes poner así. No, ¿lo ves bien? Y ahora vas a hacer exactamente lo mismo. Vas a levantar el dedo y cuando escribas ya, vas y tapas el punto. Vamos. ¡Ay! ¿Qué pasó? Se corrió. ¿Se corrió quién? Mi dedo. El dedo. Baja, rápido. ¿Qué pasó? Ahora sí, cada uno de nosotros la habilidad de reacomodar a eso. Porque primero no funcionaba, pero después despacito le vamos acomodando, hasta que otra vez es como si se alinearan los dos mapas. El mapa de donde pensamos que están las cosas con los músculos y el mapa de lo que observamos, otra vez se habían puesto uno arriba del otro. Es decir, nosotros tenemos alguna habilidad para sincronizar cuando van cambiando el mapa del cuerpo, el mapa motor, con el mapa de lo que observamos y lo que vemos. Esto fue lo que nos pasa a todos nosotros y es la ilusión con la que jugamos hoy. El brazo izquierdo está más alto que el brazo derecho. Esto no parece una gran proeza ni una prueba demasiado sofisticada. Y sin embargo, si lo pensamos, hay cierto misterio. ¿Cómo hice yo para saber eso? Por supuesto no utilicé la mirada porque mis ojos estaban cerrados. Tampoco utilicé el tacto porque no estaba tocando mis brazos los unos con el otro. Tampoco utilicé el oído. Lo que utilicé para poder reconstruir la posición del cuerpo es la propiocepción.
La propiocepción es un sistema que nos permite censar y registrar la tensión y la contractura de cada uno de los músculos del cuerpo. Ese concepto puede salir en el examen porque es parte importante del tema del movimiento. Si quieren lo repito una vez más. No utilicé la mirada porque mis ojos estaban cerrados. Tampoco utilicé el tacto porque no estaba tocando mis brazos los unos con el otro. Tampoco utilicé el oído. Lo que utilicé para poder reconstruir la posición del cuerpo es la propiocepción. La propiocepción es un sistema que nos permite censar y registrar la tensión y la contractura de cada uno de los músculos del cuerpo. Y a partir de eso, de esta gran orquesta de estados musculares, el cerebro es capaz de reconstruir la posición del cuerpo. Y ahora lo que vamos a probar es cómo funciona ese sentido. Vamos a hacer un experimento para eso. Me encanta. Cerrar los ojos. Vas a jugar con tu propiocepción. Agarra un dedo, el que quieras, y llevarlo a la nariz. Win at work by communicating effectively. With Grammarly, meet Todd. He is emailing a difficult client. Con el que quieras te tocas la nariz. Bastante bien, tenés una propiocepción bastante buena. Ahora, pon este dedo acá como hiciste antes, cerrar los ojos, agarrar el otro dedo y llevarlo que se junten los dos dedos. No es tan fácil, ¿verdad? No, que cerrar los ojos y encontrarte los dedos. De una, como... y otra vez. Tocar los dedos. ¿No? Ahora lo que vamos a ver es que nuestro cuerpo y nuestro cerebro tienen la capacidad de aprender bastante rápido. Y tranquilo, ahora vas a hacerlo así, hasta que en el eso tampoco me sale. Y vamos juntos, si querés las dos, a tratar de entrenar el sistema propioceptivo hasta que se encuentren. Los niños les está yendo nada mal, ¿viste? ¿Mejor? Sí, mejor. ¿Una última vez? Perfecto, bien. Si la última está, otra. Ahora abrir los ojos, están juntos. ¿Sentís como que empezaste a ver tu cuerpo de una manera distinta en el momento que lo repetías? Costó unas pruebas varias, pero como que se fue acomodando el cerebro para llegar a ese lugar. Esta posición del brazo es una posición en la cual supongo que vos no solés estar, es nueva, y por lo tanto tenés que aprender a sentir eso. Lo que hiciste es hacerlo muchas veces, 1, 2, 3, 4 veces, hasta que tu sistema propioceptivo, tu cerebro, sí, logró aprender esta configuración y por lo tanto ganar resolución para este nuevo esquema corporal. Perfecto. En ausencia de la visión, nuestro cerebro utiliza la propiocepción para poder evaluar la posición y el movimiento del cuerpo. Veamos entonces si podemos jugar y engañar un poco este sentido. El primer juego consiste en intentar percibir con los ojos tapados hacia dónde se están moviendo. La consigna es muy fácil. Yo muevo el carrito un poquito para adelante y un poquito para atrás. Y vos me tenés que decir si estás seguro de para dónde lo muevo. ¿De acuerdo? Claro, vamos, ¿eh? ¿Para dónde fue? Para adelante. Bien, vamos de nuevo, ¿eh? ¿Y? Para atrás. ¿Y ahora? Para adelante. ¿Y ahora dónde me voy? Para tu lado. ¿Y ahora? Para adelante. Bueno, sácate. ¿Qué pensás? ¿Que la pegaste? ¿Que más o menos? ¿Que no sé? Más o menos. No estaba tan segura. La primera vez fue para atrás y vos dijiste con bastante seguridad fue para adelante. ¿Por qué? ¿Qué sentías? ¿Cómo te das cuenta de si me voy a terminar de perder? Porque soy chef iba para atrás. Como que iba para adelante y para atrás. O sea, no lo veía bien, entonces era como... No veías nada. Claro, exactamente. El cerebro es un montón de pistas para saber para dónde te mueves. La más importante, como somos muchos visuales, es la visión. Al no ver, la sensación que recibe el cerebro es muy diferente. Simplemente tenés que confiar en el sentido del balance, en darte cuenta si hay una corriente de aire o de movimiento. Es bastante pobre esa información. Sin la visión no sabemos para dónde vamos. Los participantes o bien percibieron mal la dirección del movimiento o bien dudaron si era hacia adelante o hacia atrás. Aparentemente no alcanza solo con la propiocepción y necesitamos ver para saber hacia dónde vamos. ¿Qué pasará con el equilibrio? ¿Necesitaremos ver para poder mantener el equilibrio?
muy sencillo. De a uno les voy a pedir que se paren acá sobre esta madera naranja, en el medio de la madera más o menos. Ahí va. Párate sobre la madera. Ahí está. Y ahora tratar de ponerte en puntas de pie sobre la madera. Un poquito más atrás, así no te caes. Ahí está. Ahí está. Ahora cerrar los ojos. Ponete punta de pie y cerrar los ojos. No puedes. A ver si alguien puede. Nuestros zapatos están difíciles, pero vamos a intentar. A ver, lo más que puedas de puntas de pie con los zapatos. Y cerrar los ojos. Está difícil. A ver si los más jóvenes nos ayudan un poco. Puntas de pie. Tratar de mantener el equilibrio. ¿Qué pasa? Seguimos, a ver si alguno nos puede cumplir. Abrí los ojos para mantener el equilibrio y en puntas de pie. Bueno, ahora cerrar los ojos. Esta prueba pone al cerebro en situación de tener que estar haciendo ajustes constantemente para no perder el equilibrio. Cosa que logra siempre y cuando tenga la información que le aporte el sistema visual. Sin la visión, el cerebro no cuenta con los elementos mínimos para corregir las señales que debe enviar hacia los músculos. Evidentemente, somos bichos visuales. Todos o casi todos experimentamos alguna vez la sensación de vértigo. Y eso tiene que ver, por supuesto, con la altura, pero también con otras cosas como si... ¿Me escuchan? Un momento. Parece. Oiga. Están allí todavía. Creo que algunos conceptos, al menos con los videos, están claros. El de la propiocepción era uno importante dentro del tema del movimiento. Les voy a dar 5 minutos para que descansen. Y yo vengo con la diapositiva del movimiento y del tacto para poder terminar ya todo lo que son las sensopercepciones. Y ahí terminamos de ver un pedazo más del video. Entonces tienen 5 minutos y nos volvemos a ver. Vayan, tomen un café o algo, se despiertan y volvemos. Nunca me había dado, es la primera vez, pero es horrible. ¿Quién de ustedes me pasó el COVID? Yo siento que fue en la puse, porque yo estaba sanito. Usted siempre andaba con mascarilla. No sé quién me pasó el COVID ahí en la puse, quién andaba con el bicho. ¿Quién se le acercaba más? No sé. Ah, piense, porque sí hay... Oiga, pero o sea, ya de garganta estoy bien, es una especie como de mareo, como que me pongo zombie, como que mi cerebro está así como... Bueno, pero vamos, yo soy más fuerte que eso. Venga, oiga, desarrollo e integración sensorial. Decían que yo no había explicado el tacto, sí había explicado un poco, pero igual lo voy a repetir. Esta es la información que nosotros al final usamos para el examen. Sobre el tacto.
cuando hablamos de tacto, hablamos de las sensaciones que son corporales, a través de los sentidos en general, de las diversas actividades, nosotros obtenemos la información sobre el mundo, ¿verdad? Y a través de nuestra piel tenemos acceso también a conocer las condiciones físicas de nuestro propio cuerpo y del medio que nos rodea. Somos seres muy sensitivos desde ese punto de vista, desde nuestra piel. Las sensaciones fluyen con las vías eferentes, que ya las he explicado antes, hacia el cerebro, van y vienen. Llegan constantemente un número infinito de datos sensoriales. Cuando me refiero a que llega un número infinito de datos sensoriales, es que, por ejemplo, en este momento toco mi computador, tengo también una sensación corpórea de frío o calor. Puedo percibir también que la camisa que tengo, incluso la puedo percibir una sensación de la camiseta que me cubre. Entonces, lo que pasa es que no somos conscientes muchas veces de todos los estímulos sensoriales que estamos recibiendo a nivel de nuestra piel, pero todo está. Si nosotros por un momento nos fijáramos más en lo que está aconteciendo a nivel de nuestras sensaciones corporales, nos daríamos cuenta que hay un número infinito de datos. En estos que no son solamente de los ojos, de los oídos, sino de toda nuestra piel. Uno de los desafíos más importantes, y esto puede salir como pregunta de examen, y también hay que utilizarla. Uno de los desafíos a nivel de las sensaciones corpóreas o de la piel es saber organizarlas, porque no todos las organizamos bien. Y allí puede ser por diversas causas. Algunas pueden ser por enfermedades del neurodesarrollo, también por patologías neurodegenerativas, y también puede ser por trastornos psicológicos o por trastornos de tipo psiquiátrico, o sea, las fuentes, o por patologías médicas no psiquiátricas, que podrían ver alterada la capacidad nuestra de organizar nuestro mundo sensitivo de la piel. ¿Qué me refiero con esto? Algunos, por ejemplo, tenemos dificultad para filtrar esa información y somos demasiado sensibles a un toque, a algo que nos toca la piel y nos molesta, o algo que nos agrada también, o de pronto no sabemos filtrar toda la cantidad infinita de sensaciones corpóreas, y eso hace que en un momento nos sintamos ofuscados, podría ser, ¿no? Y podamos tener cierta dificultad para organizar. A eso me refiero, y en algunas patologías esto sobre todo es más evidente. Pero la capacidad de organizar esas sensaciones sería como lo más maduro, y nos haría personas más felices, más productivas, bien coordinadas. La capacidad de poder organizar las sensaciones sensoriales. Algunos, tipo, por ejemplo, yo no soporto las etiquetas de la ropa, ¿no? A toda ropa tengo que quitarle, por ejemplo, la etiqueta, porque eso a mí me molesta, no lo digiero a nivel sensorial muy bien, como tampoco, en este caso estoy hablando de mí, por ejemplo, a mí no me gusta ni que me peñisquen, ni que me hagan ese tipo de cosas, porque lo sufro como no tienen idea, y me enroncho rápido. Hay personas que de pronto les puede agradar ser mordidas, y eso para mí es la muerte. Un peñisco es media muerte, es peor que... y esas cosas de verdad son terribles para una persona que sufre de cierta dificultad de integración sensorial. A veces, lo que no estoy hablando por mí, ahora hablo por otras personas que sufren quizás más, y a veces nosotros tendemos a decir, oye, pero no te hice nada, pero si apenas pero para otra persona ese toque puede ser demasiado, de verdad, como ustedes ni siquiera lo imaginan. Puede tener unas dimensiones bastante grandes. Entonces, la capacidad de sentir varía.
dependiendo de nosotros. A nosotros algo nos puede parecer leve, a otra persona que tiene dificultad sensorial le puede parecer de verdad una cosa bastante dramática. Hay problemas de integración, sobre todo uno de las características que está colocada dentro del espectro autista es la dificultad de las personas que están ahí en el espectro de tener una integración sensorial eficaz y organizada. Un problema de integración menor puede transformarse en una barrera infranqueable en el momento en que el niño empiece a ir al colegio, por ejemplo, si estamos hablando de niños. Sostener tijeras con la mano, por ejemplo, puede ser hasta un desafío muy grande. No romper la mina de un lápiz porque no tiene la capacidad, por ejemplo, al momento de asentar, de medir la sensación de la piel con el modo justo de poder escribir y pasar de una actividad a otra. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de integración sensorial de la piel? Pueden ser estas que están aquí, puede ser una pregunta de examen esta. Son la distracción, claro, porque a nivel que si yo, por ejemplo, soy muy sensitivo, puedo sentir mi pantaloneta, puedo sentir mi camiseta, puedo sentir algo que, por ejemplo, me está tocando debajo de la mesa y eso me hace distraído. ¿Por qué? Porque no soy capaz de organizar y de filtrar y de mantener ciertos estímulos a la raya que no pasen a la conciencia para poder focalizarme sobre otros. La sobreestimulación también, la hiperactividad también y la reacción compulsiva a las sensaciones, junto con la falta de organización. Si le sale esa pregunta en el examen, esta es la respuesta. ¿Qué es el tacto? El tacto es la capacidad, esa es una definición. Si al momento de hacer la tarea, esta es la que va allí. La capacidad de planificar el movimiento depende del grado de la precisión que haya adquirido el sistema táctil del niño. Es la capacidad de organización, de precisión, de integración, de la infinita cantidad de estímulos que llegan a través de nuestra piel. Al nacer el bebé sabe que le están tocando, influye el tacto en su estado emocional, pero no podía distinguir, al menos en los primeros meses, dónde le estaba tocando, en qué lugar, no lo siente. A los 2 años el niño más o menos ya es capaz de identificar más o menos dónde le están tocando y así dirigir sus acciones de una manera más o menos voluntaria. Las sensaciones táctiles aportan al cerebro información acerca de las cosas que la vista no puede aportar, activando el deseo de cogerlas, de tocarlas. Hay cosas que tienen una sensibilidad a nosotros que nos gusta tocarlas. No sé si ustedes tienen ese tipo de gustos, yo creo que todos. Determinadas texturas no son muy agradables y otras no son mucho más incómodas. O sea, depende también, ahí entra algo, la subjetividad humana. Las sensaciones de la piel definen dónde empieza y dónde termina el cuerpo. Nos ayuda también a reconocer eso de los límites de nuestro propio cuerpo. A nivel de los receptores, ¿no? En cuanto a los receptores sensoriales captan la información. Hay una preparación antes de realizar cualquier acción y el sistema perceptivo analiza esa información. Bueno, acá está mejor explicado. Los 3 tipos de receptores, pregunta probable de examen. ¿Cuáles son los 3 tipos de receptores de la piel? Son los esteroceptivos, los propioceptivos y los interoceptivos. ¿Ya? ¿Qué significan sobre los que son esteroceptivos? Es la percepción de estímulos que vienen del exterior del cuerpo. Vista, oído, olfato, gusto, sabores, tacto, presión, temperatura. Es fácil porque ex viene de fuera, ¿verdad?
Ex significa veo. Si quieren, asocienlo con exit también, o con salida. Propiosectivos son aquellos que tienen o están relacionados a la percepción de estímulos que vienen del interior del cuerpo, el sentido del movimiento, la propiosección, es decir, del interior de nuestro cuerpo, de nuestros músculos, como veíamos en el video de Mariano Sigman. Y los interoceptivos es la percepción de estímulos que vienen de nuestros órganos vitales. ¿Está claro eso? Eso es pregunta de examen, una probable pregunta de examen. La piel contiene células que son receptoras, obviamente, sensibles a las presiones. Presiones, hablo de esto, ¿verdad? Sensibles también a la temperatura. Estamos frío, calor. También sensibles al dolor, y es ahí de donde procede el tacto. No todas las partes del cuerpo poseen la misma cantidad de estas células, por eso hay partes que son más sensibles que otras, sino que su densidad varía en función de la zona de nuestro cuerpo. Es más alta en las yemas de los dedos, donde la discriminación táctil es mejor. ¿Ya? Y aquí tienen, por ejemplo, áreas del cerebro que perciben el tacto. Sobre todo trabajamos siempre nosotros con, voy a decir, son las zonas que están pintadas, la corteza primaria motora, que ya la he explicado muchas veces, que ya se la sabe, por donde está la cisura central, ¿verdad? La corteza somatosensorial primaria también, la corteza visual primaria, ¿verdad? En el occipital, y también el cerebelo. Los ganglios basales también tienen ya vamos a ver la importancia de los ganglios basales también en cuanto al movimiento. Diferentes capas y receptores de la piel. No les voy a pedir que se aprendan todas las capas, no es una clase pero para que tengan una idea, estos son los receptores de nuestra piel. Aquí está, por ejemplo, la epidermis, aquí están las células que van captando los estímulos que nosotros luego percibimos. Dependiendo de las zonas, hay más células receptoras más sensibles a otras, dependiendo de la zona de nuestro cuerpo. Las proyecciones corticales de las diferentes partes del cuerpo son mucho más importantes en superficie, cuando una zona provee una gran cantidad de información. Ya esto ya lo habíamos visto. La primera respuesta observable a un estímulo táctil tiene lugar aproximadamente a las 5 semanas de la concepción, con la aparición de los reflejos de la retirada de la masa cutánea. Eso puede ser una pregunta de examen, ¿no? La pregunta podría ser, ¿cuándo se da la primera respuesta observable a un estímulo táctil en el neurodesarrollo? Se pueden colocar allí aproximadamente hacia las 5 semanas de la concepción. La estimulación suave del labio superior origina la retirada inmediata del cuerpo entero de la fuente de contacto. Claro, sobre todo en los primeros momentos del desarrollo, el área de sensibilidad se expande de forma rápida durante las próximas 4 semanas, rodeando la región oral de la cara, las palmas de las manos, las plantas de los pies, hasta que finalmente toda la superficie responderá al tacto. Eso va dándose gradualmente. Hay una cosa importantísima, esto me parece interesante subrayar, ¿no? Las primeras respuestas primarias al tacto son defensivas. Defendernos, ¿verdad? A veces si un niño, por ejemplo, no es acariciado, no es tocado, y puede sufrir violencia, imagínense que luego en la vida adulta puede seguir teniendo ese esquema defensivo a nivel corporal. Imagínense y voy a tocar un tema delicado, el de la pedofilia, cuando adultos han perpetuado abuso sexual a un niño en los primeros años de vida.
Obviamente, yo cuando trabajaba en un proyecto fuera del país, esto era una característica, siempre se encontraba. Son niños que ya de adultos generan una respuesta defensiva en su piel, no permiten que nadie les toque, o incluso después se casaron, tipo, vamos a ver, se casaron. Si eran niñas, no podían tener una relación sexual satisfactoria con su esposo porque sentían que prácticamente como el abuso, o sea, el abuso vivido previamente, si es también se da en hombres y en mujeres, no solamente en mujeres. Entonces es muy delicado esto. Cuando en el neurodesarrollo ha existido este tipo de violencia en la piel, es normal que se perpetúe después en la vida adulta y reaccionemos a cualquier toque o a cualquier sensación que nos viene de afuera de un modo defensivo. No sé si ustedes se han dado cuenta, hay personas que les cuesta mucho abrazar y a veces tú no sabes detrás qué hay, ¿no? Cómo aprendió a ser tocado, cómo ha aprendido a tocar durante su desarrollo. Otros también por prejuicios de la misma sociedad. Bueno, no sé si me hago entender lo que quiero decir sobre ese punto. También a veces no tienen nada que ver con abusos, sino con prejuicios sociales. Por ejemplo, en Europa los hombres se saludan con beso también, al menos en Italia con doble beso, y es normal, ¿no? Y a veces para uno que es latino le cuesta todavía eso, pero ciertamente es algo absolutamente normal y no es nada invasivo, pero a veces también los prejuicios sociales tienen mucho que ver. Allí está, esto ya lo vimos, que es ¿qué es esto? A ver, ¿cómo se llama? Se llama el homúnculo de Penfield, ya lo saben, que retrata el área sensorial, el área motora, ya lo saben. ¿A qué se refiere el área sensorial? ¿A qué se refiere el área motora? Ya también vimos el aparato vestibular, que es el movimiento del líquido de las células ciliadas. El sentido del tacto es fundamental para el funcionamiento del equilibrio, la orientación y el movimiento. Si tenemos en cuenta que las sensaciones de este tipo están medidas por el tronco del encéfalo, el sentimiento traspasará cualquier lógica que les sea impuesta desde el córtex. Ningún tipo de evidencia contraria hará cambiar la percepción que una persona anoréxica tiene de sí mismo. Aquí entras con un tipo de trastorno alimentario en cuanto al tema de la sensación. Según Goddard, el contacto temprano lleva a la sensibilidad permanente de la parte del cerebro que controla las respuestas al estrés, provocando bajos niveles de hormonas de estrés. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ahí hay muchos libros y mucha literatura que habla, entre mejor hayamos sido tocados, amados, acariciados, eso contribuye al desarrollo de zonas del cerebro que controlan mejor la respuesta al estrés, incluso en la vida adulta. Es decir, por eso a veces apreciamos mucho el abrazo, un abrazo, apreciamos mucho, no sé, que alguien nos haga piojitos, no sé si a ustedes les gusta, pero eso también a veces relaja, es como una sensación de protección y cuidado. Para el desarrollo de la imagen corporal del niño, el tacto es de suma importancia, ya lo dije esto, ya explicamos la propiocepción en el video de Mariano Sigman, era la conciencia de nuestros propios músculos, de nuestros propios movimientos, indispensable en la educación motriz para el buen control motor. El sentido del movimiento, sensibilidad, procede de dos grandes sistemas sensoriales, que son los localizados en los músculos, las articulaciones y los tendones, y los del oído interno, asociados al sentido vestibular.
Aquí está la diferencia entre propiocepción o kinestesia, que se refiere a sensaciones solamente provenientes de la contracción de los músculos. No voy a demorarme allí mucho más porque el tiempo ya apremia. Síntomas de la hipertactibilidad, o sea, de la hipersensibilidad en la piel son hipersensible, no le agrada el contacto, pero puede ser un tocador impulsivo, reacciones alérgicas de la piel, mal control de la temperatura, bajo umbral del dolor externo, anorexia, no le gusta practicar el deporte porque no le gusta el roce, ¿verdad? Es por eso que lo evita el deporte porque el roce físico, al menos el deporte que tiene que ver con contacto. Tendencia a confiar en los estímulos sensoriales en lugar del lenguaje verbal. Aquí hay algunas actividades para hacer, eso solamente es para que lo lean. Y los síntomas de hipoactividad, que es de baja sensación corporal, que es hipotáctil, alto umbral del dolor, le gustan los deportes con contacto, el niño puede armar jaleos y peleas, necesita contacto compulsivamente y se comporta como un elefante en una tienda de porcelana. Entonces, más o menos a nivel figurativo. Entonces, tenemos allí los síntomas de la hipertactibilidad y de la hipoactividad, ¿verdad? Preguntas de repaso son esas, me las van a traer para la próxima semana, para el próximo lunes. Define qué significa la integración sensorial en la vida de una persona, por favor. A qué se conoce como la propiocepción y van a poner un ejemplo, por eso van a ver el video de Mariano Sigman, por qué el tacto es de suma importancia en el desarrollo neuropsicológico, a qué se conoce como la corteza sensorial y cuál es su función, a qué se conoce como la corteza motora y cuál es su función, y cuáles son los 3 tipos de receptores a nivel somatosensorial. Ya, se acabó. Están vivos. A ver quién está aquí. No, están todos. Pongan la cámara, por favor. Profe, ¿podría volver a asignar la tarea de la audición? La tarea de la audición. ¿A volver a qué? Asignar la tarea de la audición. Es que pensé que así la tenía subida, porque yo cuando usted envió las calificaciones, yo vi la calificación ahí que me había puesto. Pero de ahí nada, no sé que no lo tenía subido. Ya subieron todo lo que tenían que subir. A mí solo me falta eso, pero no me deja subirlo. Ya voy a entrar a Leva un momento aquí. Ya termino, solo regálenme 5 minutos más. Es para explicar esto de acá de Leva. A ver. ¿Es esto? No, esto no es. ¿Qué fue? A ver. Yo necesito que la próxima semana tengan todo. ¿Han hecho lo del sílabo, el seguimiento al sílabo? Sí. Hicieron con los otros profesores. Oigan, ¿me están escuchando? Sí, profe, pero no. Pero no que... Con los otros profesores no hemos hecho el seguimiento al sílabo. Sí hicieron. En la materia mía ya hicieron. ¿Mm? No se ha hecho, profesor. No, bro. Bueno. Aquí faltan algunos. Voy a mirar quién falta, rapidito solo para verlo. Me falta... Ya para calificar, enviar. Bueno, parece que ya subieron todos, al menos la mayoría. Ya. Sin entrega, Cruz Zambrano Pamela. No está aquí.
Listen, yo no di ese test. Yo Ah, no fui ya, a ya, buscar. ya entendí, listo. Ya nos arreglamos después con eso. Las otras tareas me interesa, subieron, voy aquí a esta que faltaban algunas. No, el glosario no era, ¿verdad? No, no era el glosario. Era lo de paper y exposición, profe. Era el paper. Aquí está el paper. Paper. Ver todos los envíos. Listo. Aquí. Está enviado para calificar. Sin entrega. Ha hecho a Leonor. Ya mismo lo entrego. Leonor, ¿hasta cuándo? Bermeo Ávila, Esther, por favor, Esther. Esther, ¿Yo qué? no ha subido esto, ya mismo se va a quedar con 0 ¿Cuál? esta tarea. Pero ahí dice enviado para Ah, no, calificar. ya la subió. ¿Cuándo la subió? No me acuerdo. Pero no la tenía subida. No, porque yo pensaba que era solamente de subirla uno por grupo. No, No. es que no la había. Y Marlene, ¿dónde está? Las diapositivas eran. Sí, lo de la audición. Ya. Recording in progress. Ya, ver todos los envíos. Ya, enviado para calificar, enviado, que ya creo que ya han subido la mayoría. Yo creo que ya estamos, es que me interesa, sin entrega, San Andrés Luigi. ¿Dónde está Luigi? No está aquí. Sí, estoy aquí, profe. Yo fui el que le dije que se la podía reasignar porque según yo ya me había calificado, pero de ahí no me Pero salió. la puedes subir, está abierto. A mí no me dejaba en antes. Yo ahorita reviso. Si no me escribes y me haces acuerdo que Ya, listo. Zoila, Zoila, como ustedes hicieron olfato, suba las del olfato, por favor. Ok, profesor. Ya, listo. Y ya están con los demás. Profe, una pregunta, soy Camila. Dígame, Camila. Yo la había escrito por interno porque había tenido un problema para subir la última tarea que había asignado. ¿Y por qué tuvo problemas? O sea, yo la tenía hecho, solamente que el día de subirla estaba un poco malita y estaba con suero, entonces no pude. Ujú. Le calificó por menos. O sea, no importa, igual la tengo hecho, solamente Ya, para subirla. entonces, déjeme calificar, oiga, déjeme calificar y mañana que me siento un poco mejor les habilito para Ya, que la sí, suba está bien, no se preocupe, gracias. un poco menos. A mí también me parece lo mismo, profe. Señores, queda una tarea, queda este foro. Se los voy a abrir ya, se los voy a abrir a partir de mañana y queda abierto hasta el domingo para que debatamos, compartamos relevancia del sueño para el funcionamiento cognitivo con base a lo que ya han trabajado. Creo que no hay más tareas, es la única que queda. Esta tengo que hacérselas visible porque está invisible. Entonces, solo nos queda un foro, porque de la unidad 3, de la unidad tercera ya está la audición y el equipo. No, falta ¿no? El movimiento lo subieron esta semana, ¿verdad? Ya era eso la tarea que Camila me dijo.
Y falta las censo-percepciones y el foro. Entonces voy a abrir censo-percepciones a partir de hoy. ¿Hasta cuándo quieren que les deje abierto? ¿Cuánto tiempo creen que se van a tomar? Va a dejar abierta esa y el foro. Primero vamos con esta. ¿Cuánto Ah, ya. quieren? ¿Cuánto? Empieza mañana. ¿Hasta cuándo? Pero esa ya está ¿Cuándo? abierta, profe, y sale hasta el sábado. Esta, censo-percepciones. Sí. Sale hasta el sábado. Ujú. ¿Quieren que les deje hasta el Hasta el sábado? lunes, profe, hasta el lunes en la Ya hasta el noche. lunes, por favor. Ya listo, hasta el lunes. Y el foro lo abro, no sé si abrirlo ya cuando demos la clase o antes, no sé. No, miren, incluso en la clase podemos compartir algunos comentarios vuestros del foro. Entonces les voy a abrir el foro a partir de mañana. Y prácticamente ya con el foro y con esta actividad hemos terminado la cuestión de las actividades. Espero sacar yo la próxima semana un Excel para que ustedes vean cuántos puntos necesitan para el examen y sobre el tema de las faltas. No sé, voy a decirles, ustedes que tienen vuestra plataforma, pueden ver esto aquí en asistencia, pueden ver las asistencias. Miren, aquí me están viendo mi pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Ya, yo aquí me voy a ver dónde era. Aquí, mira, aquí me voy a asistencia y yo tenía esa, no es que en qué, depende de dónde estoy. Estaba general, creo que era en uno que tenía. Ya, si me voy aquí, voy acá. No, tampoco. Yo ya las había, voy a ver si está en general. Así, no, tienen que ir a leer alguito, o sea, es leyendo y diciendo, yo encontré esto en tal libro o en tal lugar y pienso esto, opino esto, y responder a los compañeros, los comentarios, así como hicieron los otros. No, no está abierto. Voy a hacer una cosa, voy a abrir la de hoy acá en la unidad tercera, perdón. ¿Qué día estamos hoy? 19. 19. Puede ser 18. ¿Qué sesiones? Voy a poner hoy 19. Yeah. Pero porque pueden marcarla, ¿no? ¿O no aparece? Hoy día fue 19 de junio, desde las 17 hasta las 19. Descripción, clase virtual, clase virtual sincrónica. Ya. Permitir a los estudiantes registrar su propia asistencia, sí. Marcado automático desactivado. Listo. ¿Desde qué hora a qué hora? Desde... Ya. No, ¿qué hora son? ¿Qué hora es que ya nos pasamos de las 7? Por entonces son 7. 7. Ya, ahora sí. Tienen un minuto. Marque. ¿Por qué se ríe, Jocelyn?
¿Qué le pareció el chiste? Cuente el chiste. A ver. Profe, no le activó. Profe, no sale nada. No le activó. Es que tiene que poner en donde dice automático y le salía desactivado. Tiene que ponerlo. No, tal vez ustedes Y a mí sí tienen... me salió. ¿Qué A me mí salió? también me salió. A mí también me salió. Marcador automático está desactivado porque no quiero automático, quiero que usted. Tenían un minuto más en la computadora y se les hizo 7:20. Ya, entonces, ¿qué hora es? 7. Desde las 7:20 hasta las 7:22. El 3, lo que pasa es que no le encuentro. Vaya a ser la unidad tercera. Unidad tercera. No las estoy viendo comer. Perdón. Aunque Está cerrada. ¿cómo está cerrada? Aquí algunos ya la hicieron. Está bien, lo están haciendo. No, profe, a mí no me sale. A mí tampoco no me sale, profe. Ya, Profe, yo a les mí tampoco pongo. me ¿A sale. quién no le sale? A ver, digan. Vamos. Gabriela. Mendoza Rodríguez. Ahí estoy yo, Ian Suárez. ¡Se sientan a comer! Oiga, qué carácter. Sentada. ¿Quién más? Sentada. Angie no estaba. No, profe, sí, a mí no me sale, eso le iba a decir. Gracias. Gabriela Arteaga. A mí tampoco me sale. Gabriela Arteaga. Sí, soy yo. Kimberly. A mí tampoco me salía. Erlía. Rodríguez. Profe, Listen, ahí a mí estoy yo, tampoco me Salazar. sale. María Belén ¿está o no está? Tampoco me sale. María Gabriela. A mí tampoco me sale, profe. Listen, a mí Marlene, tampoco me sale. Marlene no estuvo. Profe, a mí tampoco me sale, soy el último, soy el último. Mateo. Mateo no estuvo. Yo sí estoy, profesor, aquí. ¿Dónde te perdiste? O sea, yo ya marqué. Recién apareciste. No, estuve toda la clase. Pamela Belén Listen, aquí estoy. y Víctor Manuel. Ya, yo voy a guardar, ya guardo todas y ya quedan allí. Listo. Pero estar Zoila. Ya. Listo, están todos allí. Y las otras las voy a ver si no les aparecen estas que tengo aquí, las que están acá, les aparecen 25 de abril, esto sí les aparece. No, no sale. Ya voy a mirar cómo es para que puedan poner todo. Listo. Any questions? Profe, una consulta. Dígame. Del cuadro comparativo ya sé que dijo que era a mano, pero quería preguntar si no había posibilidad de también poder hacerlo virtual, porque hay plataformas donde se pueden poner imágenes más presentables, más entendibles. Y yo ya lo había hecho en virtual y me fue haciendo, entonces yo quería preguntarle si se podía también en computadora. Como que no. Ahí entreténgase, escriba a mano. Es que después le sale el plagio muy alto. Y no, hagan un esfuerzo, van escribiendo, hagan bien bonito. ¿Cuánto vale esa actividad? Vale 5 puntos, creo. Y entonces pónganse a trabajar bien y
y ahí aprenden y ahí van estudiando para el examen. Me voy, que no estoy tan bien. Chao. Nos vemos, esperemos el próximo lunes y que se recuperen pronto. Chao, chao. Chao, profe.